¿Alguna vez te has preguntado qué llevó a los censores a prohibir algunas de las películas de explotación más impactantes de la década de 1940? Desde escándalos adolescentes que rompieron tabúes hasta representaciones sin concesiones de horrores de la vida real, estas 20 películas se atrevieron a mostrar lo indecible. En esta cuenta regresiva, revelaremos las brutales historias detrás de cada clásico prohibido. Suscríbete, dale me gusta y toca la campana para unirte a este viaje prohibido. Street Corner. Street Corner, de Albert H. Kelly, ofrece un examen impactante del embarazo adolescente, el aborto clandestino y las consecuencias de una vida rápida en un pequeño pueblo. Narrado por un médico de familia preocupado, la historia sigue a la estudiante de secundaria Lois Marsh mientras descubre que está embarazada de su novio, Bob Mason. Cuando Bob muere en un accidente de coche camino a encontrarse con Lois, ella es llevada clandestinamente a un abortista sin licencia. Representaciones gráficas del aborto en sí, junto con las consecuencias ensangrentadas, se entrelazan con una conferencia climática sobre enfermedades venéreas, anatomía femenina y parto. Para audiencias acostumbradas a producciones de estudios sanitizadas, estas escenas eran impactantes. Las autoridades católicas locales colocaron Street Corner en su lista de condenadas, y los registros de la Liga Nacional de la Decencia muestran que recibió una calificación de C, prohibiéndola efectivamente en lugares con cumplimiento moral. Sus imágenes crudas y su temática tabú la convirtieron en un pilar del circuito de higiene subterráneo y en un ejemplo de la explotación de códigos postales. Niña Esposa, originalmente producida en 1938 y reeditada en 1943 bajo el título Niña Esposa. La película de bajo presupuesto de Harry Revier trata uno de los tabúes más perversos de la época, el matrimonio infantil. La película se promociona como un drama de temas sociales, pero todas las miradas están en una secuencia notoria en la que Shirley Mills, de 12 años, nada desnuda, una violación sin precedentes de la prohibición del Código Hays sobre la desnudez infantil en pantalla. La administración del Código de Producción se negó a otorgarle un sello de aprobación, calificando su tema como una anormalidad sexualmente aberrante y sus escenas de desnudez como inexcusables. A pesar de esto, o debido a ello, Child Bride encontró una segunda vida en el circuito de explotación, solo para ser prohibida en múltiples jurisdicciones por su contenido escandaloso. Su infamia perdura como un caso de estudio sobre cómo se utilizaron pretextos educativos para pasar el sensacionalismo más allá de los censores. Nacido para Matar, el debut de Robert Wise como director en el cine negro. Nacido para Matar sorprendió a las audiencias de 1947 con el antihéroe despiadado de Lawrence Tierney y una serie de asesinatos en pantalla tan viscerales que pusieron a prueba los límites del Código Hays, cuando Sam Wilde golpea a su rival y luego a la amante del rival hasta matarlos en un ataque de furia en un callejón. Las audiencias retrocedieron ante la violencia carente de sentimentalismo del film. Las peleas de Tierney fuera de la pantalla solo añadieron a la controversia. Las juntas de revisión estatal en Ohio, Chicago y Memphis se negaron rotundamente a licenciar la película, y la Legión Nacional de Decencia la observó con recelo. La Motion Picture Association finalmente prohibió que Born to Kill se reeditara en cines, incluyéndola entre 14 títulos objetables e inadecuados, que nunca podrían volver a proyectarse en salas para adultos. Su legado reside en cómo forzó a Hollywood a lidiar con el poder de la violencia cruda en pantalla y la fuerza represiva de su propia autocensura. Scarlet Street de Fritz Lang intercambia el crimen sensacionalista por una sombría historia de obsesión y traición en la América de posguerra. Edward G. Robinson interpreta al tímido cajero Christopher Chris Cross, quien se enreda con la glamorosa Kitty March y su despiadado gángster novio. Cuando el arte de Cross es robado, su vida se desmorona en chantaje, falsificación y finalmente asesinato a sangre fría. La cinematografía sombría de Lang y un clímax inquietante en el que el mundo de Cross se derrumba en ruinas llevaron la película al límite para los censores. En enero de 1946, la Junta de Censura del Estado de Nueva York prohibió la película por ser obscena, indecente, inmoral, inhumano y sacrílego, y tanto Milwaukee como Atlanta hicieron lo mismo, citando sus temas sórdidos que amenazaban con corromper morales. Hoy en día se considera uno de los noirs más oscuros y polémicos de los años 1940. Almas en peón. Imagina colarte en un teatro improvisado a finales de 1940 atraído por los gritos de «Ve la impactante verdad de la maternidad sin matrimonio», estampados en un cartel escandaloso. Lo que recibía al público era Souls in Pound, un drama de explotación de 62 minutos, dirigido por Melville Shire y producido por el empresario de películas impactantes Willis Kent. La historia sigue a Nan Carey, una estudiante universitaria que queda embarazada cuando su prometido se niega a comprometerse. Sola y desesperada, da a luz en secreto.
creyendo que está haciendo lo correcto. En cambio, cede a su hijo solo para descubrir que la supuesta agencia de adopción es una fachada para una maniobra publicitaria de una reina del burlesque. El bebé es vendido a un mundo de striptease y escándalo, convirtiendo la agonía de Nan en un espectáculo para desconocidos que pagan. Shire, un fundador del Gremio de Directores de América, enmarcó cada escena en un blanco y negro contundente, utilizando contrastes de iluminación agudos para aumentar la sensación de la vida real mezclándose con el celuloide. Los planos de primer plano del director de fotografía Harvey Gold, del rostro lleno de lágrimas de Nan y las luces parpadeantes del escenario burlesco le dan a la película una intensidad casi documental. Kent, ya infame por películas como The Pace That Kills, promocionó Souls in Pawn en el circuito de Roadshow, completo con lecciones de moralistas en vivo para poder eludir la negativa de la oficina Hayes de otorgar un sello de aprobación. Los consejos de censura locales se estremecieron por su cruda representación del embarazo no deseado, el tráfico de bebés y el striptease entrelazado con moralismo. Narración. La Legión Católica de la Decencia le dio una calificación C, condenándola como totalmente explotadora e inapropiada para cualquier público. En pocas semanas, al menos 8 estados, incluidos Massachusetts y Ohio, lo prohibieron por completo. Proyecciones clandestinas a medianoche surgieron, consolidando su reputación como cine prohibido. Hoy, Souls in Pound sigue siendo un hito en la explotación de Roadshow, recordado tanto por su batalla con los censores como por su brutal retrato de la desesperación humana. Lash of the Penitentes. A mediados de la década de 1930, el director Harry Revier había creado un nicho en el mercado de derechos estatales al empujar los límites de lo que era aceptable. Su documental de 1936, Lash of the Penitentes, combina metraje auténtico de los rituales de autoflagelación de la Hermandad de los Penitentes con una débil historia de asesinato y traición. Reviere, quien descubrió cintas etnográficas desechadas del culto flagelante de Nuevo México, construyó una película picante alrededor de imágenes de penitentes encapuchados, flagelándose bajo el sol del desierto. Incluso insertó escenas escenificadas, la más notoria una crucifixión desnuda, que desdibujó la línea entre el documental y la explotación. El enfoque de Reviere fue directo, prometer metraje auténtico de ritos prohibidos, luego entregar recreaciones que garantizaban la indignación del público. Codirigió con Roland Price, cuyo trabajo de cámara le dio a la película un inquietante inmediatez. La narración, con la voz de Billy Bletcher, oscila entre un sermón moralizador y una provocación estimulante, asegurando que los espectadores nunca se sientan completamente seguros. A pesar de, o debido a, su temática religiosa, las juntas locales lo consideraron blasfemo y indecente. La Legión de Decencia Católica lo condenó en 1940, calificando la película de repulsiva por su exhibición gratuita de violencia y desnudez parcial, y varios estados prohibieron su proyección. En auténtico estilo de explotación, Revier promocionó la prohibición como una validación, presentando la película como prohibida para todos, excepto los verdaderamente curiosos. Las audiencias acudían en masa a lugares clandestinos para presenciar su mezcla de ritual auténtico y falsedad sensacionalista. Hoy, Lash of the Penitentes se presenta como un ejemplo de manual del cine de explotación de los años 1930 a 1940, brutal, sin remordimientos y eternamente entrelazado con las batallas de censura de la época. Paraíso robado. En abril de 1940, el productor independiente George A. Herleman lanzó Paraíso robado, dirigida por Louis Harry Gasnier y filmada en locaciones en Coral Gables, Florida. Comercializada alternativamente como Adolescence. La película protagoniza a Leon Janney como Richard Gordon, un estudiante de seminario de 18 años, protegido que es llamado a casa cuando su padre se vuelve a casar. Las audiencias que esperaban una narrativa moral sencilla se inquietaron por el tabú giro. Richard se enamora de su hermanastra mucho mayor, Patricia. Gasnier, recién salido de la infamia de Reefer Madness, tejió una narrativa que rebosaba de miradas incómodas, corrientes subterráneas ardientes y chismes susurrados. Capitalizando la fascinación de América con la juventud descarriada, Stolen Paradise se adentró en un territorio peligroso, incestuoso, sugestión, falsa piedad y las consecuencias del deseo reprimido. Distribuidora, Monogram. Las imágenes permitieron a Herleman explotar la vacilación de la oficina Hayes al recorrer la película regionalmente, acompañada de sesiones de preguntas y respuestas que la enmarcaban como una advertencia educativa. No obstante, los censores rechazado. La Legión de Decencia Católica lo condenó por ser objetable debido a escenas escandalosas, sugerentes de incesto y por socavar los valores familiares. Y varias juntas locales se negaron a otorgar licencias de exhibición. A pesar de las prohibiciones oficiales en estados como Pensilvania y Virginia, se llevaron a cabo proyecciones clandestinas en pequeños
Los teatros dependientes atraían a multitudes curiosas. El éxito subterráneo de la película solo alimentó su leyenda como una de las películas juveniles más sensacionales prohibidas de los años 1940. Más de 80 años después, Paraíso Robado sigue siendo un recordatorio contundente de cómo el cine de explotación utilizó el tabú para desafiar y provocar a los árbitros morales de su época. Secretos de una modelo. El 11 de abril de 1940, Continental Pictures estrenó discretamente Secretos de una modelo, dirigida por Sam Newfield en Poverty Row y protagonizada por Cheryl Walker como Rita Wilson. Supuestamente un drama sobre una camarera que busca dinero para la cirugía de su madre, la película rápidamente se desvía hacia el escándalo. Rita se convierte en modelo artístico, soporta una borrachera de una noche con su adinerado patrocinador, Jack Thorndike, y contrae una misteriosa enfermedad que la obliga a ingresar al hospital. Las escenas sensacionalistas de strip poker, cócteles de drogas y poses sugestivas solo preparan el escenario para el colapso moral. Newfield y el productor Hoddy Candace explotaron cada momento. Los valores de producción de bajo presupuesto fueron eclipsados por el ritmo rápido de Newfield y la promesa de contenido atrevido que los estudios convencionales nunca tocarían. Los censores locales, ya en alerta máxima por la desenfreno precódigo, criticaron la película por su exhibición indebida de comportamiento impúdico y forzaron cortes a varias escenas. Aunque la administración del código de producción se negó a otorgar el sello de aprobación, Continental Pictures distribuyó la película a través de canales independientes, presentándola como una exposición educativa sobre los peligros de una vida desordenada. La Legión Católica de la Decencia nunca calificó formalmente Secrets of a Model, pero juntas estatales en al menos 5 jurisdicciones la prohibieron completamente por sugerencias sexuales ofensivas. Las audiencias que buscaban emociones en pequeños cines de bajo presupuesto la convirtieron en un éxito inesperado en el circuito de explotación. Hoy la película sobrevive como una cápsula del tiempo compacta, de la disposición de Poverty Row a comerciar con el escándalo y los extremos a los que las autoridades de 1940 llegarían para mantener sus secretos ocultos. Juventud loca. A pesar de su título que suena inocente, Juventud loca comienza con un destello de letreros de neón y fiebre de Jitterbug que anuncian problemas por delante, dirigida por Melville Shire para Willis Kent Productions. Este largometraje de 76 minutos está protagonizado por Mary Ainsley como Mary Morgan, una graduada de secundaria cuya madre, Helen, contrata a un glamuroso acompañante masculino para compensar la pérdida. Juventud. Durante una desenfrenada fiesta en la casa, Mary se ve envuelta en un juego de póker de striptease y secuencias de baile solo para descubrir que el acompañante valora más que los afectos de su madre. También se aprovechó de Mary. Filmada en rápida sucesión en los estudios de Poverty Row, la película de Shire trafica con sensacionalismo, anillos de esclavitud blanca, seducción y rebelión adolescente. El productor Willis Kent, ya famoso por películas como Human Wreckage, promocionó Mad Youth como una advertencia sobre la negligencia parental, pero las advertencias morales recortadas hicieron poco para disimular su estilo explotador, emociones. La Legión Católica de Decencia lo condenó en 1939 por su representación gratuita del vicio juvenil y situaciones indecentes, lo que provocó una calificación C y prohibiciones en las principales ciudades. Sin embargo, la notoriedad prohibida generó una demanda clandestina. Proyecciones de medianoche en salas urbanas llenaban de jóvenes curiosos y ancianos excitados. Las críticas lamentaban su estética de bajo presupuesto, pero concedían su innegable atracción. Hoy, Mad Youth perdura como un prototipo de la explotación de la delincuencia juvenil, un brutal y sin adornos vistazo al lado oscuro del adolescente estadounidense. Sueño. Mamá y papá. A principios de 1945, Kroger Babb lanzó Mamá y Papá, un espectáculo itinerante sobre higiene sexual dirigido por William Beaudine que se hacía pasar por educativo, pero se deleitaba en tabú. Las audiencias acudían a proyecciones segregadas. Hombres y mujeres veían separadamente, donde conferencias en vivo sobre higiene ofrecían sensacionalismo moralizante antes y después de la pieza central de la película, una escena de parto sin filtros que prometía a los espectadores que realmente verían el nacimiento de un bebé. Producida con un presupuesto mínimo de $67,001 y filmada en 6 días en los estudios de Monogram, la estrategia de gira de Babb involucró cientos de copias, cartas de protesta fabricadas enviadas a periódicos locales y desmayos escenificados para generar controversia. Estas tácticas generaron un asombroso estimado bruto de entre 40 y 100 millones de dólares, convirtiéndola en la película de explotación más rentable de los años 1940 y consolidando la reputación de Babb como un maestro showman. A pesar de su triunfo financiero, Mamá y Papá enfrentaron desafíos legales y morales implacables.
La Legión Nacional de Decencia lo condenó como completamente explotador y docenas de juntas estatales y municipales impusieron prohibiciones totales o exigieron extensos cortes a su franca discusión sobre las enfermedades venéreas, PR, sexo prematrimonial y el parto. Casi 428 demandas se dirigieron contra Babb y los presentadores de la película durante su larga gira, y en la ciudad de Nueva York permaneció prohibida hasta que un tribunal en 1956 dictaminó que un nacimiento en vivo no equivalía a la indecencia. Sin embargo, cada batalla contra la censura solo alimentó su atractivo clandestino. Hasta el día de hoy, Mom and Dad se erige como un hito del cine de explotación de la década de 1940, una colisión sin disculpas de educación, exhibicionismo y audacia emprendedora. El sueño del diablo. Para 1949, el fotógrafo convertido en productor George Weiss aprovechó el mismo pánico moral que había impulsado Reefer Madness para crear El sueño del diablo, dirigido por Double Merle. Connell. Enmarcada como una advertencia, la película sigue al despreciable empresario Umberto Scali, mientras vende anfetaminas en un spa de salud para mujeres y distribuye Benzedrina a adolescentes en fiestas animadas. La cinematografía cruda en blanco y negro de Connell, filmada en gimnasios estrechos adaptados como clubes de salud, yuxtapone rutinas de ejercicios lascivas con el uso de drogas por menores de edad, robos y tramas de chantaje. Las escenas de Scali de mujeres jóvenes tomando píldoras en leotardos, con encajes acompañadas de una partitura lasciva de Theremin, iban mucho más allá de los límites del código de producción. Las juntas de censura locales reaccionaron rápidamente. La Legión de Decencia Católica calificó The Devil's Sleep con una C, calificación, condenando su representación gratuita del vicio juvenil e indecente situaciones. Varias ciudades importantes se negaron a emitir licencias de exhibición, obligando a Weiss a depender de proyecciones clandestinas en greenhouses y autocines, donde el público se deleitaba con sus emociones transgresoras. A pesar de su actuación amateur y su enfoque explotador, la película encontró un público devoto como un espectáculo prohibido, lanzando la trilogía de Umberto Scali y consolidando el género de advertencias sobre drogas como un pilar del cine de explotación de finales de los años 40. Hollywood Burlesque. En los últimos días del teatro burlesque, J.D. Candice, de Continental Pictures, capturó desnudeces prohibidas y rutinas cómicas picantes en Hollywood. Burlesque. Filmado en el notorio Teatro Hollywood de San Diego, el largometraje presenta una revisión de actos de striptease en vivo, números de baile de bump and grind, y sketches de vaudeville atrevidos. Candice, ya conocida por sus películas de bajo presupuesto, empleó iluminación de escenario y primeros planos cerrados para acentuar cada giro de borlas y movimientos sugestivos, presentándolo como un vistazo antropológico detrás del telón de terciopelo del entretenimiento para adultos. La Legión Católica de la Decencia, alarmada por su burda provocación, condenó Hollywood Burlesque en junio de 1949, calificándolo de indecente para cualquier audiencia. Varias diócesis y juntas estatales siguieron su ejemplo, ordenando su retiro del público general. Teatros. Sin inmutarse, Candice promocionó las prohibiciones como prueba de autenticidad, impulsando reservas en cines de bajo presupuesto y funciones nocturnas, donde multitudes curiosas pagaban precios elevados para ver a las bailarinas, despojándose de capas al ritmo de jazz y percusión. Hoy la película perdura como una de las documentaciones más crudas de burlesque de la época, emblemática de la unión del escándalo y la mercadotecnia en la explotación. Bob y Sally, Universal Studios. Bob y Sally, posteriormente retitulado La historia de Bob y Sally, llegó a finales de 1948 como una versión suavizada de Mom y Dad de Kroger Babb. Dirigida por el temprano Earle C. Kenton, el drama narra la historia de los novios de escuela secundaria Bob Jordan y Sally Wright, mientras navegan por el embarazo no planeado, el aborto amateur y el estigma social, intercalado con imágenes médicas escenificadas y sermones didácticos del Dr. Lauren Carey. La película finge defender la salud pública mientras se deleita en insinuaciones susurradas y educativas. Intriga. Las objeciones del código de producción retrasaron su estreno. Universal archivó la película después de amenazas de la administración del código de producción de la aplicación, eventualmente vendida a circuitos independientes. La historia de Bob y Sally se presentó en funciones itinerantes junto a espectáculos burlescos dobles, su encuadre moral incapaz de ocultar lo atrevido. Matices. La Legión de la Decencia lo condenó en 1949 por su enfoque indebido en el vicio juvenil, y varias juntas locales lo prohibieron por completo, consolidando su estatus como un impactante de higiene de segunda generación. Aunque eclipsada por su predecesora, sigue siendo un artefacto clave de la explotación de finales de los años 40, que mezcla pretensiones de servicio público con contenido lascivo. No, debió decir no.
Aprovechando los arrestos por marihuana de Lila Leeds y Robert Mitchum en 1948, No debió decir no, de Sam Newfield, se estrenó en Chicago en julio de 1949. Leeds interpreta a una estudiante universitaria de apariencia pulcra, seducida por clubes de jazz y luego por el mundo del hachís. Mundo, completo con música escalofriante de theremin y montajes de alucinaciones. Newfield rodó la película en 6 días. Luego entregó la distribución a Hallmark Productions de Kroger Bob, que la rebautizó con carteles sensacionalistas prometiendo ¿qué tan mala puede llegar a ser una buena chica sin perder su virtud? Los críticos ridiculizaron sus actuaciones rígidas y su propaganda directa, pero los censores locales se alarmaron más por su franca imaginería de drogas. La Legión Nacional de la Decencia lo condenó oficialmente en abril de 1951 como inmoral, y varias juntas estatales prohibieron su exhibición. Bob aprovechó la notoriedad, organizando conferencias con exadictos y enviando respaldos falsificados del Departamento de Impuestos a los gerentes de los teatros. Proyecciones clandestinas a medianoche en cines urbanos la transformaron en un rito ilícito de paso para los buscadores de emociones. Décadas después, su estado de dominio público y su valor camp han asegurado a She Should Have Said No una vida duradera entre los aficionados a las películas de explotación. Hijas delincuentes. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, Producers Releasing Corporation lanzó Hijas Delincuentes, un melodrama juvenil contundente dirigido por Albert Herman que no se anda con rodeos. La película comienza con el trágico suicidio de la estudiante de secundaria Lucille Dillerton, quien se lanza desde un puente después de una noche de fiesta ilícita con sus compañeros de clase. En lugar de revolcarse en el melodrama, la narrativa gira hacia una investigación policial que descubre una impactante red clandestina de consumo de alcohol por menores, tráfico de armas y delincuencia juvenil. June Thompson, de June Carlson, encarna a la chica buena de la época, dividida entre las expectativas de sus padres y el atractivo de la vida nocturna de la ciudad. Mimi, de Fifi Dorsey, personifica la mala influencia sin restricciones. Escenas de adolescentes de fiesta, ventas casuales de armas y una persecución mortal en automóvil fueron tan francas que las juntas de censura locales en Chicago y otros lugares prohibieron discretamente la película, temiendo que incitara a la delincuencia en el mundo real. Su representación implacable de la violencia juvenil y el colapso moral la convirtió en una de las películas sobre delincuencia juvenil más notorias y localmente prohibidas de la década. La pregunta ardiente. Imagina multitudes atraídas por rumores de imágenes reales de caos en pantalla. Sin embargo, el estilo de documental verité de La pregunta ardiente fue pura explotación de principio a fin. Originalmente estrenada en 1938 como Dile a tu niños, la película de Louis Cheer Gasnier fue adquirida por Dwayne Esper y reeditada con nuevos títulos e inserciones adicionales en 1940. Estos van desde convulsiones escénicas hasta recreaciones amateurs de asesinatos, todo acompasado por una frenética banda sonora de Dermin que prometía exponer la marihuana como un pasaporte ante insanidad. Proclamada como una advertencia educativa para los adolescentes, en realidad traficaba con el sensacionalismo. Los carteles anunciaban peleas con marihuana en vivo, y los promotores ofrecían el señuelo de contenido prohibido, enviando cartas de protesta a los periódicos para avivar la controversia. Pero los censores estatales vieron la estratagema. La Junta de Censores del estado de Maryland, bajo Sidney Herbert Traub, lo condenó en 1949 por ser inadecuado para la moral pública, mientras que Pensilvania y Virginia Occidental se negaron a otorgar la licencia, citando la representación gratuita de drogas, rituales, exhibiciones clandestinas a medianoche con conferencias en vivo sobre educación de drogas, solo amplificaron su mito. Hoy en día, The Burning Question perdura como un arquetipo del cine de explotación, donde el impacto y el mercadeo eclipsaban cualquier pretensión de mensaje auténtico de salud pública. Acusamos. En 1945, la productora Harriet Parsons y el director Oliver Wendell Holmes presentaron We, Acusar, un documental angustiante del Tribunal de Crímenes de Guerra de Charkov que eliminó la cómoda distancia de Hollywood con el conflicto. En lugar de dramas escenificados, la película se centró directamente en el horror, declaraciones de supervivientes, cadáveres apilados, aldeas quemadas, su descripción directa de los nazis, brutalidad, incluidos planos prolongados de fosas comunes, rompieron la prohibición del Código de Producción sobre horror excesivo y blasfemia. La Administración del Código de Producción Cinematográfica rechazó otorgar su sello a la película, denunciando su uso de la palabra maldito y sus imágenes gráficas como excesivamente espantosas. Las juntas de las ciudades siguieron el ejemplo. La Junta de Regentes del Estado de Nueva York, recelosa del sentimiento público exacerbado y el posible desorden, revocó las licencias de exhibición, mientras que las principales municipalidades lo calificaron de subversivo y moralmente corrosivo. A pesar de las prohibiciones, Acusamos encontró refugio en pequeños cines de arte,
donde intelectuales debatieron la moralidad frente a la historia. ¿Verdad? Los asistentes recordaron su efecto estremecedor, un recordatorio urgente de que el cine podía ser una herramienta para la justicia, no solo entretenimiento. Hoy se erige como un hito de la explotación de posguerra, una película que se atrevió a usar el impacto para confrontar a la audiencia, con los horrores muy reales que habían preferido ignorar durante mucho tiempo. No Orchids for Miss Blandish. Primero lanzada en Gran Bretaña, No Orchids for Miss Blandish de St. John Ledge Close cruzó el Atlántico en 1948 como una sombría historia de gángsters, cargada de sadismo, brutalidad. Adaptada de la escandalosa novela de James Hadley Chase, su versión americana conservó las secuencias más impactantes. El secuestro del protagonista por matones, una escena de striptease forzado a punta de cuchillo, y un asesinato en pantalla donde una víctima es apuñalada al ritmo de una alegre melodía de jazz. Los críticos lo denunciaron como la exhibición más repugnante de brutalidad, perversión, sexo y sadismo jamás mostrada en una pantalla de cine. En 1949, la Junta de Censores del Estado de Maryland, liderada por Sidney R. Traub, la colocó en su lista de condenadas, calificándola como carente de valor social redentor, y prohibió todas las proyecciones. Otras jurisdicciones siguieron. Los cines en Pensilvania y Chicago retiraron las copias discretamente, y los censores de Nueva York exigieron cortes en cada escena que insinuara la violencia sexual. A pesar de, o debido a, su reputación, los intercambios clandestinos circularon copias de segunda generación en clubes privados, consolidando su estatus de culto entre los aficionados a las películas de crimen. Hoy en día, No Orchids for Miss Blandish se estudia como un referente de la explotación GI, una película cuyos excesos sensacionalistas obligaron a las juntas de censura a enfrentar los apetitos más oscuros del público de posguerra. Duelo al Sol. El épico western de King Vidor, Duelo al Sol, llegó con una fanfarria sin precedentes a finales de 1946 y aún así provocó escándalo desde su primer rollo. La seductora interpretación de Jennifer Jones como Pearl Chavez, mitad comanche y huérfana, queda ensombrecida por una espeluznante escena de violación presentada con primeros planos llamativos y una estruendosa banda sonora que rompió nuevos límites en pantalla. Violencia. Momentos después, el personaje de Joseph Cotten golpea a un hombre hasta la muerte, dejando salpicaduras de sangre sobre las mesas rojas de Arizona, imágenes tan crudas que los censores de Tennessee bajo Lloyd T. Binford le negaron una licencia en 1947, citando: 2 asesinatos, luego una violación, luego un accidente de tren y terminó con 2 asesinatos, como demasiado maduro para el lugar. Audiencias. La Comisión de Cine de Nueva York y el Departamento de Policía de Milwaukee hicieron lo mismo, prohibiéndola por completo y obligando a Selznick a recortar más de media hora de metraje. Excluida de muchos cines para adultos, la película no obstante recuperó su exorbitante presupuesto a través de precios de entradas más altos en lugares permisivos. Territorios. Hoy, Duel in the Sun es reconocido tanto como un prodigio técnico como un punto de inflexión en el diálogo sobre la violencia cinematográfica, un western que puso a prueba los límites del código de producción y demostró que la narración épica no tiene que evitar sus impulsos más oscuros. Mamá y papá. A mediados de 1945, el maestro de la higiene sexual, Kroger Bob, convirtió la indignación moral en oro de taquilla con Mamá y Papá. Enmarcada como una película educativa sobre enfermedades venéreas y parto, el director William Budin incorporó una secuencia de nacimiento en vivo casi sin cortes, filmada con una sola brizna de hierba ocultando el rostro del bebé, en lo que de otro modo se lee como una advertencia explotadora. La publicidad de Bob era tan audaz como la película. En sí mismo, envió cientos de copias en giras de roadshow, organizó desmayos y ataques espontáneos en los auditorios y segregó las proyecciones por género para maximizar la excitación. El grupo religioso No Reacción, la Legión Nacional de la Decencia, lo condenó como completamente explotativo, y las juntas estatales en Massachusetts, Ohio y Filadelfia impusieron prohibiciones totales o exigieron cortes significativos antes de permitir cualquier proyección. La Junta del Estado de Nueva York retuvo la película hasta 1956, cuando un tribunal dictaminó que el parto, por más gráfico que fuera, no constituía obscenidad. A pesar de miles de demandas, Mom and Dad recaudó entre 40 millones y 100 millones de dólares, convirtiéndose en la película de explotación más rentable de la década. Hoy en día, se considera un ícono del espectáculo itinerante de los años 40, una tormenta perfecta de choque, mercadotecnia y las complicadas luchas de la época sobre la moralidad en cine. Estas películas de explotación prohibidas empujaron los límites de lo que era aceptable, mostrando violencia cruda, temas tabú y realidad sin filtrar. Su legado perdura en el debate continuo sobre la censura, el arte
arte y la moralidad. Gracias por ver nuestro análisis profundo de los momentos más controvertidos del cine. No olviden dar me gusta, comentar y compartir abajo.